Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos. Saludamos a todas las iglesias, la Primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, la Alianza Cristiana y Misionera Fundo del Carmen, La Branza, cada uno de los locales del campo. Ya, los saludamos a todos en el amor del Señor. Les deseamos también a todas las mamitas un feliz día, que las hayan regaloneado, que las hayan honrado. Para los de la iglesia, ¿cierto? Sabemos que honrar a la mamá no solamente el Día de la Madre, sino que todos los días uno tiene que decirle bueno, a la mamá y al papá, ¿cierto? Pero en especial en este día a la mamá, eh, que uno la ama, que nosotros somos lo que somos, porque ellas, perdón, han invertido mucho tiempo en nuestra crianza, es así. Así que eso, que el Señor les bendiga a todas las mamitas y también bendecir, ¿cierto? A todas nuestras hermanas que se conectan y nos ven por YouTube, ¿ya? Así que eh, este estudio también, el que vamos a ver hoy día, habla también de la importancia de la mujer, ¿ya? Esto eh, nos tocó justo este orden, ¿ya? La parábola de la moneda perdida, así que el Señor les bendiga a todas nuestras hermanas, ¿ya? Y vamos a comenzar orando, vamos a comenzar encomendando este tiempo a Dios y vamos a entregar, ¿cierto? Nuestras vidas para que Dios con su Espíritu nos guíe para poder reflexionar y poder eh, entender de la mejor manera esta parábola y podamos, ¿cierto? Cumplir con la voluntad de Dios. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te pedimos en esta hora que tú nos guíes en este estudio con tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que si dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Así que te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú te manifiestas a pesar de que estamos conectados cada uno en nuestro hogar. Te damos gracias porque tú eres el que nos une y el que nos ayuda, Señor, a poder seguir adelante en tu camino. Bendícenos para que con tu presencia podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar hoy día, que podamos reflexionar guiados por tu Espíritu Santo y que todo lo que hablemos, Señor, sea guiado por ti. Así que te damos gracias, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que vamos a leer Lucas capítulo 15 versículo 8 y 10. Yo lo voy a leer en la versión del libro, ¿ya? Y dice así, parábola de la moneda perdida, ¿cierto? En la Reina Valera sale como un dracma, ¿ya? Por si acaso, para que, para que lo entendamos, pero aquí no vamos a leer la versión de la Reina Valera, ¿ya? Sino que ahí después vamos a ir eh, viendo esos detalles, pero dice así en esta versión de la Biblia, dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces aquí vemos, bueno, así como introducción, vemos la importancia que Dios le da a las personas que todavía no le conocen, ¿cierto? A las personas que están en oscuridad, que están en necesidad, Dios le da esta importancia y, y aquí vemos ya que el protagonista, o la protagonista, mejor dicho, de este relato es una mujer, ¿ya? Lucas, el Evangelio de Lucas, destaca, se podría decir, el respeto y la dignidad que Jesús le dio a la mujer en la sociedad judía. Recordemos, ¿cierto?, que eh, las mujeres en la antigüedad, en el judaísmo, ¿ya? Recordemos que el judaísmo era una sociedad ultra machista. No es solamente machista, sino que es ultra machista, ¿ya? Y entonces aquí nosotros vemos nuevamente cómo Jesús le da importancia, se podría decir, a este sector marginado, ¿ya? Eh, de la sociedad judía.
recordemos algunas de las cosas que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan, cierto, cuando Jesús sana a esta mujer con el flujo de sangre? ¿Ya? Ya, ahí usted se va dando cuenta, ¿cierto? Estos detalles que uno los lee muchas veces, pero eso tiene que ver con el contexto cultural, porque uno ve, ¿cierto?, que la mujer con el flujo de sangre se acerca, se podría decir, temerosa y entre comillas se podría decir como escondida entre medio de la multitud, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las mujeres no eran tomadas en cuenta. Y aparte, ella, ¿cierto?, estaba enferma y como vimos el año pasado, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que en el judaísmo algunas personas pensaban que los que estaban enfermos era parte, por así decirlo, como del juicio de Dios. Entonces, esa mujer, ¿cierto?, con el flujo de sangre estaba, por así decirlo, doblemente marginada, ¿ya? Entonces, yo quiero destacar, se podría decir, como ese detalle, se podría decir, de contexto para que entendamos un poco mejor, ¿ya? Que Jesús, ¿cierto?, estaba preocupado de aquellos sectores sociales, ¿ya? Que no eran muy tomados en cuenta por la religión oficial, ¿ya? Entonces, Jesús cuando dice, supongamos que una mujer, ¿ya? Esta frase está dirigida específicamente, ¿ya? A los fariseos y a los escribas, ¿ya? Que probablemente todos eran hombres. Y este contraste entre la autoridad masculina de los judíos, ¿cierto? Y el protagonismo de la mujer, ¿ya? Pone de manifiesto, ¿cierto? Cuál era la intención de Jesús. O sea, la intención de Jesús era, se podría decir, restaurar la dignidad, ¿ya? De las mujeres. Y restaurar la dignidad de las mujeres. Recordemos también, ¿cierto?, que cuando Jesús resucita, ¿ya? La pregunta es, ¿quiénes son las primeras que ven al Jesús resucitado? Las mujeres, ¿cierto? Sí, pues eso es la verdad. No hay que tapar el sol como un dedo, como dicen por ahí. Entonces, esos detalles no, nos van hablando ya en cómo Dios ya estaba interesado, o está interesado, se podría decir, en restaurar la dignidad de aquellos sectores, ¿cierto?, que no son tomados en cuenta por la religión oficial, en este caso, el judaísmo, ¿ya? Entonces, esta historia es sencilla y directa. La pregunta es, ¿quién no deja lo que está haciendo para buscar una moneda si se le ha perdido? ¿Ya? Según la parábola y en la versión de la Biblia que nosotros leímos, ¿ya? Eh, el 10% de estos recursos económicos se habían perdido. Entonces, era obvio que esta mujer iba a comenzar a buscar eh, esta moneda que se le había perdido. Entonces, si nosotros, hasta nosotros en el día de hoy, si se nos pierden 5.000 o 10.000 pesos, ¿los buscamos o no? Claro que sí, ¿ya? Sobre todo con este tema de la inflación y todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque esto no es solamente de Chile, uno se va dando cuenta en la vida práctica que tal cual como la mujer, nosotros igual probablemente tendríamos esta misma actitud. Entonces, eh, la diligencia o la urgencia de esta mujer que se dedica a buscar lo que se había perdido, ¿ya? Nos da a entender que era una mujer responsable, ¿ya? Y eh, una mujer que estaba atenta, se podría decir, a lo que estaba ocurriendo en su hogar. Entonces, cuando nosotros vemos ya esta celebración y felicidad, ya cuando ella encuentra, se podría decir, esta moneda que se le había perdido, o el dracma, ¿cierto? Los dracmas en la versión de la Reina Valera, ya, eh, aquí el Señor incorpora, se podría decir, una afirmación teológica y el corazón de su enseñanza, ¿ya? Si la mujer disfruta el hallazgo de la moneda, asimismo Dios se alegra con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces ese es como un tema, se podría decir, bastante importante y un mensaje evangelístico para la iglesia, ¿ya? Eh, yo creo que muchas veces, y esto lo digo con mucho respeto y cariño, ¿ya? Eh, hay veces en que inconscientemente caemos, ¿ya? En preocuparnos más, ¿ya? De los programas que
de evangelizar. No sé si me doy a entender. Y que yo no estoy diciendo que vamos a dejar de hacer cosas en la iglesia. Si es bíblico alabar a Dios, es bíblico, ¿cierto? Hacer cultos, es bíblico, ¿cierto? Hacer vigilias, eh, tener comunión, juntarse a comer asado en la iglesia. Todo eso es bueno y es maravilloso. Pero, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos solamente en eso, quiere decir que hay algo que nos falta, ¿ya? Entonces, en la teología del reino, como hemos visto en otras clases, la importancia que Dios le da a los seres humanos perdidos, ¿ya? Que en la parábola están identificados como pecadores, ¿ya? Eh, uno se va dando cuenta cuál es, se podría decir, la intención de Dios. O sea, eh, la intención de Dios, como dice Juan 3:16, que este versículo es tan conocido porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ahí uno se va dando cuenta, y aquí yo cito este versículo que es el más conocido de la iglesia evangélica, para dar a entender, ya, y cuando uno analiza el ministerio de Jesús, uno se va dando cuenta que Jesús pasaba más tiempo fuera de la sinagoga que dentro de la sinagoga. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el énfasis de Jesús al enseñar la voluntad de Dios? Estar con aquellos que no conocían a Dios, ¿ya? Y en esta parábola vemos también ese énfasis, ¿ya? Entonces, eh, las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida tienen, se podría decir, cosas parecidas, pero no son exactamente iguales. Cada una de las parábolas tiene sus énfasis, sus virtudes, sus desafíos y sus prioridades, ¿ya? Para encontrar la moneda, la mujer trabajó de forma intensa, continua, diligente y responsable. Enciende una lámpara, barre la casa, busca, se mueve, invierte tiempo y energía, vuelve a buscar. En cambio, el pastor de la oveja perdida deja las 99, encuentra la oveja perdida y posteriormente, ¿cierto? Carga esta oveja en sus brazos y se goza por haberla encontrado. Entonces, eh, aquí nosotros vemos que la mujer trabaja más en su deseo, como que le coloca más empeño, se podría decir, para encontrar lo que se había perdido, ¿ya? Entonces aquí es importante, y aquí yo hago una pregunta a todos los que están escuchando. ¿Cuánto esfuerzo nosotros colocamos en aquellas personas que nosotros sabemos que están perdidas? En aquellas personas, ¿cierto? Que nosotros sabemos, de repente nosotros vemos o sabemos, no sé, de alguien que, no sé, que perdió a un familiar, de alguien que, no sé, a lo mejor está sin trabajo, de alguien que, no sé, que está enfermo, ¿ya? La pregunta es, y sobre todo en el contexto de esta parábola, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto esfuerzo nosotros colocamos por estas personas que están sufriendo, ¿ya? Pero que no son cristianas y que no pertenecen al círculo de la iglesia. Entonces ahí es donde yo dejo esta pregunta, si alguien la quiere responder, ¿ya? La puede responder, y si no, lo dejamos como reflexión, pero acá el llamado, ¿cierto? Es a que nosotros podamos colocar, se podría decir, empeño, tal cual como la mujer lo hizo, para ir a buscar a aquellos que están en sufrimiento, pero no piensa solamente en, ¿cómo se llama?, en los hermanos de la iglesia, que sí yo doy por así decirlo, fe de que la iglesia visita a los enfermos, ¿ya? De que cuando hay cierto algún funeral, los pastores eh, están encargados, ¿ya? De ir a visitar, de ministrar ¿cómo se llama? En el responso, en el momento donde se hace esta ceremonia fúnebre. Entonces, la iglesia hace, se podría decir, naturalmente, ¿ya? Este proceso de acompañar, ¿ya? A aquellos que sufren dentro de la congregación, ¿ya? Y eso está súper bien, y hay que destacar lo bueno, ¿ya? Porque eso es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno lo que hace la iglesia. También hay que destacar, por ejemplo, cuando las iglesias entregan canastas familiares, ¿ya? A aquellos hermanos y hermanas que están en necesidad, y todas esas cosas
están súper bien, ¿ya? Y hay que seguirlas haciendo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros en esta parábola vemos eh, que existe alegría y gozo por un pecador que se arrepiente, ¿ya? Es la felicidad de Dios cuando el ser humano se humilla, ¿cierto? Y se reencuentra con él. Dios está más interesado en las personas que están en necesidad y cautiverio, ¿ya? Dios está más interesado en aquellas personas más que en los protocolos religiosos relacionados con los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, usted como buen lector de la Biblia, usted se preguntará por qué el libro de los Hechos, ¿ya? Pregunta teológica, ¿por qué el libro de los Hechos muestra más el ministerio del apóstol Pablo? Se lo ha preguntado, ¿cierto? ¿O no? Si no se lo ha preguntado, pregúntaselo ahora, ¿ya? Eh, el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? Como apóstol, como enviado, principalmente fue evangelizar, ¿ya? Él iba en primer lugar a los judíos y luego se iba a los gentiles. Entonces ahí usted se va dando cuenta, no sé si usted se va dando cuenta que el Espíritu Santo tiene el mismo hilo conductor que Jesús, ¿cierto? Y que el Padre. Jesús, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 1:1, porque en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo se encarnó, la palabra se hizo ser humano, ¿cierto? Y anduvo entre medio de nosotros y él nos mostró la voluntad de Dios y Jesús estuvo, como dije hace un tiempo, o sea, hace un ratito atrás, su ministerio se hizo más afuera de la sinagoga que dentro de la sinagoga. Y después vemos el libro de los Hechos, vemos, ¿cierto?, la predicación de Pedro, vemos la iglesia primitiva, y después como del capítulo 8 en adelante, comienza a aparecer, se podría decir, el apóstol Pablo y se habla de su historia, pero la pregunta es, aquí vemos el hilo conductor. Hilo conductor es Dios interesado en aquellos que no le conocen. Por eso el libro de los Hechos habla del ministerio de Pablo, porque Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, a los que no conocían a Dios, a los que no tenían esta cultura judía, ¿cierto?, de la liberación de Israel, y tantas otras historias que ya nosotros en la iglesia conocemos, pero ahí vemos un hilo conductor, y eso proviene de Dios, ¿ya? Proviene de Dios. Así que no sé si alguien quiere dar alguna opinión sobre esto, sobre la importancia Sí, sí, que tenemos que darle sí, a los que no conocen a Dios. Sí, no, recordaba el pasaje cuando dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces lo relacionaba con esto, porque al final, en el transcurso de la historia, Dios se ha seguido manifestando a la humanidad, hasta que llegue el momento en que ya no haya más predicación, se puede decir, y ya el Señor ya cumpla su palabra. amén. No sé si alguien más quiere dar solo una opinión más sobre la importancia del evangelismo en la iglesia. Ya. Entonces, eh, como dijimos al principio, ya, Andreita, ¿querías hablar? ¿No? Es que justo prendiste la cámara, perdón. Sí, que me había entrado una llamada, entonces estaba manipulando y toda la cuestión. Ya. Sí, es importante, claro que es importante el mensaje que uno puede entregar pues, con respecto a la pregunta que hacías tú, porque es una responsabilidad para nosotros como hijos de Dios entregar la palabra, llevar el mensaje. Esa era la pregunta que hiciste, ¿cierto? ¿O estoy Sí, mal yo? sí, sí. Ya. Sí, es importante porque si no, ¿cómo? O sea, a ver, yo siempre hablo con mi mamá sobre este tema, porque aquí en Chile es un país totalmente evangelizado. No hay gente que diga, no, es que nadie a mí me ha hablado de Dios, pero existe
Existe, existen distintos tipos de Dios, parece que en Chile, porque un Dios es católico, otro Dios es pentecostal, otro Dios es como que distintos dioses, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que es un solo Dios. Entonces, ahí muchas veces, em, en mi caso, en cuanto a la familia, todos saben de Dios, algún día caminaron, fueron responsables también y todo, pero hoy día han regresado al catolicismo, simplemente no han seguido a Cristo. Entonces, es complejo el tema de la evangelización, pero al final a nosotros como hijos de Dios, lo único que nos es con certeza de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que uno tiene la responsabilidad de entregarle, si ya la entregó y más no podemos hacer, es lo que estábamos conversando con Meja hace poco rato, que no nos queda más que orar por las personas que uno quisiera y anhela de todo corazón que vivieran lo mismo que nosotros vivimos con Cristo, su amor, su fidelidad, su bondad, pero la gente no lo quiere así. Pero como nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos seguir orando. No sé si insistiendo, porque muchas veces igual el insistir es como que molesta un poco, es como que la gente se pone más reacia a escuchar. Entonces es como, digo yo, como bien complejo, pero debemos seguir adelante, cumpliendo la misión, llevando el mensaje. Así que eso. Amén. Claro, yo lo que podría aportar a lo que dice mi hermana Andrea es que el evangelismo es un proceso, ¿ya? Eh, muchas veces, como hemos visto también en las otras parábolas, ¿cierto? Si usted no vio ese programa, búsquelo en el canal de YouTube, ya. Entonces, como hemos visto en las otras parábolas, ¿cierto? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, recordemos que cuando el sembrador, valga la redundancia, sale a sembrar, el primero se encuentra con tres tierras que no dan fruto, pero aún así él sigue sembrando la semilla hasta que se encuentra con esta buena tierra y logra, ¿cierto?, dar fruto. Entonces yo creo que ahí una de las enseñanzas o de las cosas que quizás a nosotros nos cuesta, quizás sobre todo se podría decir en el siglo XXI, porque estamos en una sociedad muy occidentalizada y muy influida por Estados Unidos, porque hay que decirlo, ¿ya? Que todo debe ser resultado, 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 ¿ya? Eh, de repente se piensa que eh, mi hermano Moisés levantó la mano, así que yo le voy a dar la palabra. Voy a terminar mi intervención y luego habla mi hermano Moisés, ¿ya? Se piensa incluso, ¿ya? Que a veces los ministerios o las iglesias que tienen más personas son como las mejores. Y ahí uno se pregunta, para los lectores de la Biblia, ¿cierto? Para los que se han leído toda la Biblia, amén por eso. ¿Y qué pasó con el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel? ¿Serán acaso ellos personas no aprobadas por Dios? La Escritura no dice eso. Ellos predicaron conforme a la voluntad del Señor y Dios los envió a predicar en un contexto muy difícil, con personas, cierto, duras de corazón, pero eso no quiere decir que ellos hayan fracasado. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ya como hemos hablado en otras clases, cuidado con lo que usted ve por internet, porque no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Entonces, eh, para terminar mi idea, claro, o sea, yo creo que estamos muy influenciados por el mercantilismo, ya, por el marketing, por las ventas, ya, y eso se ha metido, se podría decir, en nuestro inconsciente y pensamos que el que tiene más personas es el mejor y resulta que ahí uno tiene que estudiar y lo dejo como tarea para la casa, investigue qué es el fruto, ¿cierto? ¿Qué es lo que le agrada a Dios, ya? Entonces, eso, mi hermano Moisés, que levanta la mano. Hermano, bueno, saludarles en el nombre del Señor primeramente. Encuentro que la pregunta que haces es una pregunta muy buena. Yo creo que y nos hace reflexionar mucho en cuanto a nuestra labor como iglesia. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí, Porque yo creo que, bueno, varios de nosotros llevamos quizás años en la iglesia
como lo comentabas también con ciertos programas, con ciertos funcionamientos a nivel ministerios, eh, y todo eso es bueno, por supuesto, pero una de las cosas que yo me he analizado mucho, sobre todo quizás en el último año, eh, es que me ha costado quizás en mi vida como cristiano, como hijo de Dios, vivir este sentimiento de urgencia de que Cristo viene y que hay muchas personas que no conocen de Dios. Ujú, Y si bien uno tendería a decir, claro, que todos somos iglesias en lugares que estamos, pero igual nos hemos encuadrado bastante a este siglo, con- totalmente contrario a lo que dice Romanos 12. Porque uno de repente, en los contextos que está, eh, tratas de seguir la normativa que tiene tu contexto. Un ejemplo, yo de profesión soy psicólogo, entonces, generalmente, ¿qué me van a decir? Tú en tu contexto tienes que cumplir tu rol de psicólogo. Y uno se encuadra mucho en eso, así como ya la formalidad es esta, y por lo cual no da para tanto más. Y una cosa que he aprendido de personas que quizás están iniciando de repente en el Señor, en este primer amor, es que no tienen este temor a poder hablar de mm, Ujú. Dios y lo que Dios está haciendo en ellos. Y ahí es cuando yo de repente me miro a mí como cristiano que lleva muchos años y digo, pero ¿qué pasa en mí entonces? Si yo conozco de Dios, si yo he visto cómo Dios transformó mi vida, cómo ha ayudado a mi familia, pero ¿por qué no vivo esta urgencia como si lo están viviendo otros? Que en este caso son otros que quizás vienen llegando incluso. Entonces, en todo esto, sí siento que es una necesidad el hablar de Dios a otros. De hecho, a mí me ha pasado acá que año pasado salimos a hacer unas actividades de invitar, por ejemplo, a niñez, y nos encontramos con familias muy abiertas a escuchar de Dios. mm, Porque hoy en día las personas de repente también quieren encontrar ciertas verdades o cosas que le hagan sentido y Dios y sí va a ser algo que le va a entregar la paz a todo este mundo de caos. Y otra cosa que igual veía hace poquito es de que, claro, la humanidad está como tan fría, tal vez, pero es por lo mismo, porque nosotros como hijos de Dios no hemos logrado impactar en nuestros medios. Hace poco, voy a dar un ejemplo muy concreto, eh, con la GEA Distrital, hay una actividad de voluntariado. Ofrecimos este voluntariado en un lugar de adultos mayores acá en el sector donde yo vivo. Y mi hermana me decía de que hubo mucha desconfianza en cuanto a esto. Y eso me mostraba, por lo menos a mí, de que, wow, o sea, están desconfiando de jóvenes que van a ir a hacer un voluntariado, de ayudar en algo a las familias. Y eso entonces quiere decir qué imagen estamos dando como hijos de Dios, que hoy en día hay muchos incluso que están desconfiando. Y creo que es un desafío para la iglesia, para uno, de ser luz, de impactar en el medio que estamos, porque lamentablemente están llevando una mala imagen, porque quizás otros sí son valientes en actuar, pero no de la mejor forma. Y ahí es cuando uno dice, ya, pues yo que conozco la verdad, que he conocido al Señor, ¿por qué no lo hago? Entonces, siento que este sentimiento de urgencias no siempre lo vivimos. Y de repente estamos como mucho más focalizados en guardar o cuidar a los que tenemos al lado, que no está mal, está súper bien. Pero también hay mucha urgencia afuera. Eso. mm. Amén, amén. Eh, Voy a leer nuevamente el versículo, pero ahora en la Reina Valera para que se entienda lo que voy a decir ahora, ¿ya? Lucas 15:8 en la Reina Valera dice así, ¿o qué? Perdón, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay delante de los ángeles de Dios. Perdón, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí Mm, lo leí la Reina Valera para que me entienda lo que vamos a decir ahora, es que eh, eh, el dracma es una palabra que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eh,
en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, perdón, sí, en la Septuaginta, ¿ya? Y esta expresión se utiliza solamente en 7 ocasiones, ¿ya? En el primer siglo, un dracma equivalía a un denario. Esto quiere decir que era un día de trabajo de un jornalero. A las mujeres posiblemente se les pagaba la mitad. Jesús utiliza la imagen de una mujer típica ya de una comunidad rural de Galilea, pero la ubica en un nivel de liderazgo ya inesperado para las personas que estaban escuchando esta historia. La casa de la mujer debe haber sido una estructura característica de la región y de la época. Estas construcciones eran generalmente pequeñas, los pisos eran de barro o en algunos lugares podría tener piedra de basalto, ¿ya? Y las ventanas no eran muy grandes. Y esto hacía que el ambiente interior sea muy oscuro. Entonces ahí con esto podemos entender, ¿ya? Podemos entender lo importante, se podría decir, de ¿cómo se llama? Del por qué esta mujer se movió harto o tuvo mucho, se podría decir, mucho esfuerzo, ¿ya? Para buscar esta moneda que se había perdido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto? Este contexto cultural, ¿ya? Podemos ver que si la casa era oscura, que si el piso era de barro, ¿cierto? O que no había mucha luz interior, entonces no era tan fácil encontrar esta moneda y por eso la mujer tuvo que hacer un gran esfuerzo, ¿ya? Dentro de la oscuridad de su casa para poder encontrar este dracma o esta moneda que se había perdido. Entonces, la gente que escuchaba a Jesús entendía, se podría decir, este contexto y esto les ayudaba a comprender, porque como hemos dicho en otras ocasiones, las personas que escuchaban a Jesús, ¿cierto? Vivían dentro de esta realidad, entonces para ellos no era una historia desconocida, ¿ya? O podían entender, se podría decir, como detalles en esta historia que nosotros no los tenemos en nuestra mente, porque nosotros no vivimos en ese contexto histórico, ¿ya? Entonces, eh, la interpretación de esta parábola puede empezar, ¿cierto? Eh, ya, la pregunta era principalmente cuánto nosotros estamos como iglesia, cuánto estamos preocupados, se podría decir, de las personas que no conocen a Dios, ¿ya? Más que, ¿cómo se llama? Estar preocupados de los programas, ¿cierto? Que está súper bien, no sé, por el programa de cada ministerio, del Ministerio de Música, etcétera, etcétera, que eso está súper bien. Como dijimos hace un momento atrás, es bíblico dar culto a Dios. El Salmo dice que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero si nos quedamos solamente en eso, hay algo que nos falta. Mi hermana Angélica, ¿quiere decir algo? Sí, estaba pensando en lo que usted decía de la parábola y del contexto de la parábola y la casa de la mujer está oscura. Si nosotros hacemos el puente hermenéutico para aplicarla a nuestra realidad y el campo que sería para nosotros está en este tiempo, la cultura y esta sociedad en la que nosotros vivimos. Bueno, la hermana Andrea decía el domingo en el culto de la realidad que vivimos y siempre en los cultos se está mencionando la realidad que nosotros vivimos, ¿cierto? Que cada vez es peor y la Biblia lo dice así. Entonces, si yo pienso en esa casa, veo en mi contexto como ese tipo de casa, pues. Y en ese tipo de casa que nosotros vivimos en esta realidad, tenemos que hacer un esfuerzo como la viuda esa que buscaba la dracma, porque es una realidad difícil. Eh, y hay en las clases anteriores, en una de las clases, lo que sacábamos como resumen era lo paciente que teníamos que ser nosotros, como parte de este reino. Para evangelizar, lo que más nosotros necesitamos es ser personas pacientes y, y, y descentrarnos de nosotros para centrarnos en la otra persona, no en nosotros.
no en cómo nosotros nos frustramos, no en cuánto nosotros nos alegramos o nos dejamos de alegrar si una persona acepta este mensaje o no lo acepta, sino en el entender que estamos en este contexto que es difícil, que nosotros necesitamos hacer ese doble esfuerzo permanentemente. Yo, por ejemplo, que tengo mi objetivo evangelístico aquí en mis departamentos que yo arriendo y que ustedes han sido testigos, por lo menos el pastor Luis, Andrea, que me conocen de más tiempo, de que yo hago evangelismo a través de este departamento. Y Carlita, por ejemplo, ella hizo confesión de fe y nos alegramos en la reunión de mujeres porque ella hizo confesión de fe, ella venía aquí conmigo y yo la sentaba aquí en este mismo lugar donde estoy y participaba y todo. Y nos alegramos, ¿cierto? Porque por lo que dice ahí, que de un pecador arrepentido, ¿cierto? Hay gozo en el cielo, el mayor gozo delante del Señor. Pero muchas otras personas no pasa eso, pero sí se siembra la semilla que Dios ha dispuesto para ese momento y para esa persona. Y la gente, si bien es cierto, hoy día en nuestro contexto hay un conocimiento general de Dios, como nos enseñaron en el instituto, este Dios general, pero el Dios específico, Jesús para la salvación, la gente está muy falta de conocimiento de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a través de mí. Yo, mucho evangelismo que hago es explicarle a la gente, es solo esto, que Jesús es el camino para llegar al Padre. Porque la gente sí conoce. Tengo ahora recién un caso aquí de una situación bien difícil donde uno tiene que ser pero muy paciente. Y yo ya estoy llegando hasta aquí porque estoy con la persona como 3, 4, 5, 6 meses y ya tuve la oportunidad de explicarle y era una persona que hasta yo pensaba que era iletrado, pero no era iletrado, era súper letrado y él leía la Biblia solito donde él vive. Pastor Luis, él vive de allegado donde mi vecino Eulogio y él es súper letrado y leía la Biblia y él tenía quejas contra nosotros los creyentes porque decía que él les preguntaba cosas y no sabían, porque es una persona que sabe mucho del Antiguo Testamento y todo, pero en la parte específica de Jesús como el camino para la salvación, ahí hasta ahí llegaba su conocimiento, ¿entiendes? Entonces yo tuve que hacerle esa explicación y ya la decisión es de él. Pero detrás de este objetivo, estas personas, hay personas con muchas heridas, imagínense, uno lidiando con las propias heridas de uno y tener que enfrentarse en el evangelismo a las heridas de otro. Cuán pacientes tenemos que ser y cuán apegados al Espíritu Santo y a la gracia que Él derrame sobre nosotros para poder estar con los pies calzados con la predicación del Evangelio. Entonces, hoy día es una presión bien difícil, bueno, yo creo que en todos los tiempos, para nosotros como hijos de Dios, porque la Biblia lo dice así, pero también esta presión del mundo, como se desarrolla actualmente, y enfrentarnos a estos objetivos que son los inconversos, los no convertidos, los que aún no conocen, y con todo esa experiencia de vida que viene cada uno, que son a veces experiencias de vida difíciles, porque uno tiene que lidiar con eso. Por ejemplo, este vecino hoy día no me hablaba, estaba enojado, no sé, yo no sabía por qué. Y llegué al final pensando del día eso, ay, que tenía que tener mucha paciencia porque no sé las heridas con las que él tiene, ni sé con qué lidia en su mente. Y yo apurado puedo lidiar con las mías. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy pacientes para hacer evangelismo. Pero sí yo me sorprendí el conocimiento que él tenía de la Biblia y que hasta a mí me quería pillar, pues, pero como tenemos Google y yo tengo mi teléfono siempre, así que no me podía pillar en las cosas específicas a veces así. A ver, me decía, ¿a los cuántos años murió? ¿Cuál es el que murió, el que vivió más años? Porque yo le preguntaba a una gente y decía, y no saben ni cuánto, dicen que son cristianos y no saben cuánto vivió el que vivió más, cosas así como de ese tipo. Pero en fin, eso. En resumen, el contexto de hoy día para nosotros en el evangelismo es difícil. La realidad de las personas individuales es muy difícil. Nosotros tenemos nuestras propias realidades y dentro de eso tenemos que ser muy pacientes para hacer evangelismo. Yo creo que si la iglesia hace evangelismo, cada uno de nosotros, pues yo escucho a mis hermanos, converso, y estamos todos como preocupados
de evangelizar de alguna manera en la medida en que podemos, ¿entienden? En la medida que nos dan nuestras capacidades, nuestra situación, nuestras realidades. Eh, Ahora quizás en sentido más organizado así, a lo mejor, yo creo que a lo mejor en otros tiempos, a lo mejor se hacía de más que lo que se hace ahora en esta realidad de conjunto de iglesia. Eso, hermano Daniel. Amén, amén, amén. Em, claro que sí. Eh, yo creo que el evangelismo eh, es difícil principalmente porque eso es un milagro de Dios que una persona pase de la muerte a la vida, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Em, ¿Y cómo se llama? Pero no debemos olvidar esta, y voy a decir solo esto y después seguimos con el estudio, cuando el apóstol Pedro, ¿cierto?, se levanta a predicar, ¿ya? Y cita la profecía de Joel. Voy a leer eh, solamente una parte, dice Hechos 2 16 y 17 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ya? Entonces, yo creo que una de las cosas, ¿cierto?, que uno ve claro en el libro de los Hechos, es cómo Dios derramaba de su espíritu sobre la iglesia, ¿para qué? Para predicar. Lo que dice, ¿cierto?, la Reina Valera como de nuevo, ya en el original o en otras versiones, el de nuevo significa valentía. Entonces, cuando usted vea esto, ¿cómo se llama? Pídale a Dios que le dé valentía, ¿cierto?, para poder predicar. Con respeto, obviamente, no estamos hablando que vamos a hacer, ¿cierto?, como, ¿ya? Y esto sí quiero decirlo al aire, como se dice, ¿ya? Mucha gente a nosotros nos identifica a veces como con, ay, ¿cómo se llama este pastor? El que pisaba la, la bandera LGTB, ¿cómo que se llama este pastor? Que se me olvidó el nombre. Todo, todo, ¿no? Apellido Soto. Es Pastor Soto. Ya. Y resulta que a mí de repente me llegaban comentarios, me decían, oye, tú eres pastor, ¿y qué pasa con esto? Y yo ahí uno tiene que empezar a explicar, pues, o sea, no, nosotros no creemos en esto, no hacemos esto, no estamos de acuerdo obviamente con esa ideología, pero no quiere decir que nos vamos a burlar ni los vamos a ridiculizar, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude a tener sabiduría. Pastor, usted tiene la mano levantada. Siguiendo la pregunta que lanzó recién, es importante tomar una vez más el punto de arranque de esta parábola, porque el punto de arranque, como se dice, o también la escena mayor, y eso nos da mucho descanso cuando hacemos la interpretación y cómo también lo aplicamos al evangelismo. Dice el capítulo 15, dice, se acercaban a Jesús todos, la palabra todos. Entonces la gente hoy día, de una manera, se acerca a Jesús, los publicanos y pecadores para oírle. Pero la religión, los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ello come. Entonces él le refirió estas parábolas. Entonces aquí, para poder ver que parte en Dios y termina en Dios. Entonces, en cada una de las series está reflejo el Dios trino, uno ejecutando el plan, el otro garantizando el plan y el otro también planificando este plan de redención. Entonces,
porque cuando vemos a Jesús comiendo con pecadores, está con pecadores, quienes se oponen a eso es la religión, los sistemas, es lo que hoy día aleja a la gente, pero aquí vemos en el círculo hermenéutico esta misma gente que hacía zancadilla, lo que sea, para que Jesús también, no sé, renunciara del ministerio, pero fíjese, él se mantiene. Y ahí él relata estas parábolas. Bueno, la semana pasada se habló del pastor buscando al perdido. Ahora vemos acá un elemento inerte que estamos viendo, una moneda. Dice, el texto dice, enciende la lámpara. ¿Quién ilumina o quién hace, nos, nos interpela en nuestra pecaminosidad? ¿O nos ilumina el Espíritu Santo? Nos interpela de dónde estamos, cómo estamos, y al final termina con los dos hijos, ¿cierto? Y esa parábola habla de que un hijo mayor no se fue de la casa, sino no ese que se quedó en la casa, es un prototipo religioso que estaba más perdido que el que se fue de la casa. Entonces yo creo hoy día seguir con la pregunta que se hizo ahí, para hacer evangelismo, parte en Dios y termina en Dios, nosotros somos nada más instrumentos humanos y no debemos frustrarnos, pero sí debemos estar sintonizados con el cielo. Porque el otro día, como predicamos Jonás, a Dios usó un gusano, usó una calabacera, usó un pez, usó un predicador y Nínive eh, fue salvo. Entonces, las paradojas del reino, ay, te sorprende, te sorprende. Entonces, eso quería decir y con esta frase. En la primera parábola de la oveja, hay perdido que hay que ir a buscar. En la parábola de la moneda perdida, hay perdido que hay que decirle que están perdidos. Y en la parábola del hijo pródigo, hay perdidos que van a volver solos, tocando fondo. Entonces, en esta dinámica del reino, chiquillos, hermanos míos, wow, Dios tiene el control. Él es autor de la salvación. Eso me interesa. Gracias. Amén. Amén. Bueno, y siguiendo, ¿cierto? Con las interpretaciones, como hemos visto en otras clases, eh, uno puede interpretar, se podría decir, esta parábola con una analogía, se podría decir, de la intervención de Dios en medio de la realidad humana, ¿ya? Y que esa manifestación divina toma en consideración, como hemos dicho anteriormente, a los grupos más vulnerables, que como dijimos al principio, las mujeres, ¿ya? Porque aquí la protagonista, como dijimos al principio, es una mujer, ¿cierto? Una mujer que busca esta dracma, esta moneda que se había perdido, ¿ya? Eh, Dios toma en cuenta estos sectores, se podría decir, de la sociedad que están heridos, ya que están oprimidos. Y en el caso específico de la oveja perdida y la moneda perdida, el Señor le habla al liderazgo religioso, que estaba lleno de leyes, de normas, ordenanzas y regulaciones tradicionales. Recordemos que en otras clases yo les he recordado, ¿cierto? Ese mensaje que Jesús le decía a los fariseos, le decía, ustedes colocan cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera quieren levantar con el dedo meñique. ¿Se acuerdan? Hay una parte del Evangelio que dice eso, entonces ahí uno ve también nuevamente la desconexión que existía entre esta clase religiosa y las personas que estaban en necesidad. Entonces, eh, los escribas y los fariseos conocían muy bien las tradiciones de la ley de Moisés, pero no las tomaban en cuenta, ¿ya? O las subestimaban o no estaban quizás como tan impregnados, se podría decir, de la interpretación y de la aplicación que significaba valga la redundancia, la interpretación de la ley del Antiguo Testamento, ¿ya? Eh, las necesidades de los pastores y de las mujeres, recordemos, ¿cierto?, que en la clase pasada dijimos que los pastores no eran muy bien vistos en la sociedad antigua, ¿cierto?, porque andaban sucios, porque los pastores, ¿cierto?, llevaban
a pastar a las ovejas a otros campos, ¿ya? Entonces eran, por así decirlo, como que casi los pasaban como por ladrones, ¿cierto? Porque como por así decirlo, ¿cómo llevas a tu oveja a pastar a un campo que no es tuyo? ¿Ya? Entonces, todas estas imágenes que utiliza nuestro Señor Jesús es para demostrar, ¿ya? El pueblo que estaba en necesidad. Entonces, cuando Jesús incorpora a la mujer en esta enseñanza, pone de manifiesto, se podría decir, la valentía profética que tiene nuestro Señor, la creatividad para enseñar y la ética, ¿ya? Que tiene nuestro Señor con las personas que están en necesidad. Esta afirmación de que una mujer se presenta en medio, se podría decir, de una sociedad patriarcal, ¿ya? Como dije anteriormente, donde la mujer no era tomada en cuenta, ¿ya? En los grupos ni tampoco en las comunidades. Entonces, eh, se podría decir que Jesús nuevamente choca, se podría decir, con la cultura, porque Jesús le habla sobre una mujer, ¿ya? A una sociedad ultra machista, como dijimos anteriormente, ¿ya? Entonces eso provoca un contraste, ¿me entiendes? O sea, Jesús ya estaba haciendo un contraste con lo que estaba enseñando. Entonces, la actitud que tiene esta mujer de diligencia, de urgencia por la moneda, alude a la iniciativa y a la urgencia de Dios al buscar y rescatar a su pueblo. Enfatiza también el esfuerzo y la perseverancia de la mujer en su deseo de conseguir esta moneda. Si una mujer busca y busca hasta encontrar la moneda, ¿cuánto más hará Dios por encontrar y bendecir a alguna persona que necesita el reino de Dios? Y el resultado de esta búsqueda y el descubrimiento de las personas necesitadas, ¿cierto? Es el gozo, la felicidad y el contentamiento. Entonces aquí nosotros podemos entender, y yo creo que cada uno de nosotros hemos podido entender que cuando cumplimos la voluntad de Dios, el Señor nos da gozo, ¿cierto? Da gozo cuando hacemos la voluntad de nuestro Señor. Entonces, yo creo que aquí también debemos conectar este texto con la iglesia y ver esta actitud que tiene la mujer, esta actitud de perseverancia, de seguir buscando, ¿ya? Y yo creo que esto nos llega, se podría decir, al corazón de la iglesia, en que nosotros no debemos ser indiferentes cuando vemos el sufrimiento de alguien o cuando vemos que alguien se está alejando lentamente de la iglesia. No debemos ser indiferentes porque nosotros no podemos dimensionar, se podría decir, el esfuerzo que Dios ha dado, ¿ya? A través de Cristo en la obra de la cruz y en segundo lugar, todas las personas que han orado, se podría decir, por nosotros o las que nos han buscado para que, no, para que valga la redundancia, podamos seguir en el camino de la fe. O sea, ninguno de nosotros, por así decirlo, es fruto de la generación espontánea, ¿cierto? ¿Ya? Sino que Dios, ¿ya? Dios se comunica con la iglesia y la iglesia comienza a orar y comienza a buscar a aquel que está perdido, y ese aquel que está perdido también puede ser, como dije anteriormente, aquel que se está alejando de la iglesia, aquel que a lo mejor, no sé, está enfermo, a lo mejor aquel que tiene una crisis familiar, y pueden ser tantos temas. Dios nos hace un llamado a que no seamos indiferentes a aquellas personas, ¿cierto?, que están comenzando a alejarse de los caminos de Dios, ¿ya? Eh, y otra interpretación también que nosotros podemos ver es que para algunos estudiosos la moneda puede representar a las personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Esta es una interpretación alegórica, ¿ya? La mujer se ha asociado a la sabiduría divina, se ha relacionado también con Cristo. Los vecinos y las amigas de la mujer se han visto como los ángeles que celebran las victorias de Dios
y su pueblo en la historia de la humanidad. Aquí estamos viendo una interpretación alegórica, ¿ya? Y eh, las dos primeras parábolas, se podría decir, de Lucas 15 están relacionadas con el reino. Dios está comprometido con el ministerio de Jesús y Dios desea redimir a su pueblo. Ambas historias relacionan a Jesús, como dije anteriormente, con los sectores más vulnerables de la sociedad y demuestran que las reacciones de algunos sectores del judaísmo no están en conformidad a la voluntad de Dios ni responden adecuadamente al ministerio de Jesús. La prioridad en el reino, según la teología de Jesús de Nazaret, es el ser humano y su necesidad, conforme al mandamiento de Dios. Jesús se preocupa como pastor, ya, en ir a buscar al pecador, pero los encamina para que se reconcilien con Dios, ¿ya? O sea, y aquí también quiero enmarcar esto porque de repente se puede malinterpretar. Claro, Dios está preocupado de la necesidad del ser humano, pero ¿cuál es la principal necesidad del ser humano? Reconciliarse con Dios. Esa es la principal necesidad. Estar en paz con Dios, que Dios lo perdone, ¿cierto? Que pueda recibir la vida eterna. Esa es la principal necesidad. Entonces, eh, esa es la principal labor, ¿ya? Pastoral que tiene Jesús y nosotros eh, debemos seguir este ejemplo, ¿ya? Ya sea que esto esté representado por una oveja o por una moneda, Dios, de acuerdo con estas parábolas, es, atención, por favor, coloque mucha atención, enmárquelo, destáquelo, escríbalo con color rojo, azul, negro, de todos los colores. Dios es un buscador continuo, responsable y diligente, que no detiene sus esfuerzos hasta rescatar lo perdido. Es el buscador por excelencia y como sabe buscar, encuentra lo perdido. Entonces aquí nosotros debemos decir, y con esto ya vamos a ir finalizando, mis hermanos, es que la iglesia debe tener esta actitud. Yo de repente esto lo digo con mucho respeto, ¿ah? Con mucho respeto, amor y cariño. Eh, y yo creo que esta es una de las actitudes que más hace falta hoy en día. O sea, usted no puede, ni usted ni yo puede decir, ¿ya? Porque aquí estamos todos dentro del saco, ¿ya? Que si alguien se va, ah, qué bueno. El Señor verá. Esa no es una actitud, esa no es la actitud de Jesús, ¿cierto? Cuando uno ve, bueno, esta parábola y la actitud de Jesús ya frente al sufrimiento del ser humano, ya nosotros deberíamos, como vimos la clase pasada, ¿cierto? Si usted vio la clase pasada, ¿cierto? Y la clase pasada hablamos del pastorado en comunidad, del cuidado pastoral en comunidad, ¿ya? Si Dios está derramando su amor sobre la iglesia, cuando usted ve a alguien que se aleja, usted va a sentir compasión por esa persona. Y eso proviene de Dios, ¿ya? Entonces, ahí uno se puede preguntar y decir, si yo tengo una fe fervorosa o si tengo una fe tibia. La pregunta es, ¿cuánto esfuerzo hacemos para ir a buscar al perdido? ¿Ya? Esa es la pregunta. Y este no es, como lo dije en la clase pasada, no es solamente pega del pastor, ¿ya? No es pega de nosotros los que hemos sido encomendados a predicar la palabra. Si la iglesia entendiera eso, hermano, pero es que yo se lo doy firmado, ¿ah? Sin ser profeta. Yo se lo doy firmado que cuánta gente volvería a las iglesias. Y ahí usted se va dando cuenta, y vamos a hilar un poquito más, ¿ah? Usted, y esto pasa en todos lados, ¿ah? Aquí no hay que, esto no es que pase en un lado o en una sola ciudad, porque usted sabe que yo he vivido en varias ciudades, ¿ah? En más de dos, ya. Entonces, eh, bueno, podría decir en más de tres, en más de cuatro también, pero voy a dejarlo con más de dos nomás. En todos lados, hermano, usted ve que en las iglesias pasan los años, ¿cierto? Y usted conoció, por así decirlo, un grupo de hermandad y pasan 5 años y ya no va la misma gente.
Ya, usted me va a decir, bueno, es que uno se cambió de ciudad, amén. El otro encontró trabajo en otra ciudad, amén. El otro se fue a misiones, ¿cierto? Amén. El otro ya está estudiando en otro lado, amén. Pero dentro de todo ese grupo de personas que dejaron de asistir, ¿ya? Algunos se dañaron, otros tuvieron desacuerdos, ¿cierto? Desacuerdos válidos o no válidos, ¿ya? Personas maduras o no maduras, porque aquí, como decía mi hermana Angélica, hay que tener paciencia a la obra de Dios. Amén. ¿Cuánto dice amén, amén por eso? Ya. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros fuimos a buscar a ese perdido? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Sea que sea una razón válida o no válida de esa persona que se alejó. La pregunta es, ¿estoy yendo yo a buscar a ese perdido? ¿Estoy llorando por ese que dejó de asistir? ¿O me voy a colocar a juzgarlo y decir, pero es que él sabe ya pues, cuántos años lleva en la iglesia? ¿Cómo es que no va a entender si cuántas predicaciones ha escuchado? Ya, yo estoy actuando, ¿cierto? Usted sabe, ya sabe cómo explico, ¿cierto? Esto es una pequeña actuación, ya. Entonces, eh, yo creo que debemos hacer un mea culpa y usted piense en las personas que han dejado de ir a la iglesia y vaya a buscarla. Si ese es el mensaje. ¿Para qué vamos a reflexionar tanto? Porque mejor vamos a lo concreto, al tiro. Vaya a buscar al necesitado, vaya a buscarlo. Y yo creo que usted y yo conocemos a alguien que ha dejado de asistir, a alguien que a lo mejor usted vio hace algún tiempo y usted ya no lo ve en la iglesia. A lo mejor ese hermano, esa hermana se está congregando en otro lado, amén por eso. Pero ¿y si no es el caso? ¿Qué va a hacer ahí usted? Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que ahí, y con esto yo me hago cargo, ¿cierto? De lo que digo, como lo he dicho en otras veces en cámara, eh, cuando nosotros somos insensibles frente a esas cosas, ¿cierto? Y bueno, frente al dolor de, de las personas que no conocen a Dios, eso demuestra falta de fervor en la fe. Porque cuando Jesús, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a las multitudes, ¿cierto? Y sintió compasión porque eran ovejas como que no tenían pastor. Y Jesús les comenzó a enseñar y luego de eso, ¿cierto? Viene el milagro de la multiplicación. Entonces ahí es donde uno dice, y donde, ojo, no hay que normalizar. No normalicemos la frialdad que de repente existe frente al dolor del otro, porque eso no es normal en la escritura. Lo normal en la escritura, ¿cierto? Y aquí vamos a decir nuevamente, ¿qué pasó cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado por los fariseos? Toda la iglesia se reunió a orar y el apóstol fue liberado, pues. Hubo un ángel que se le apareció y le abrió la puerta y la Biblia dice que él pensó que estaba soñando, ¿cierto? Y ahí usted se va ahí usted se va dando cuenta, ¿cierto? Esta diferencia que hay de repente, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Diferencia que hay frente a las cosas que pasan. Usted debe dolerse por el dolor de su pastor, por el dolor del hermano, por el dolor del que le cae bien y por el que no le cae tan bien. Debe dolerse por el que no conoce a Cristo y debe dolerse también por el que se está alejando de congregarse. Y eso, ¿cierto? Va a marcar la diferencia. Eso va a marcar la diferencia porque usted no sabe, ¿cierto? Como hemos dicho otras veces, usted no sabe cómo esos detalles de amor pueden salvar un alma, ¿ya? La pueden salvar de que esa persona caiga, no sé, en pecado, se debilite, no sé, eh, que puedan eh, pasar tantas cosas. Entonces, yo le dejo con esta reflexión para que usted no tan solamente diga, oh, amén, qué bueno, sino que usted vaya, medite y diga, Señor, ¿a cuántas personas yo estoy encargado de predicarle, ¿cierto? Y de hacer volver al camino? Líbrame de tener un corazón insensible. Líbrame, ¿cierto? De tener un corazón frío y ayúdame
¿cierto? Como hemos cantado esa canción, que no la voy a cantar hoy día, solamente la voy a recitar, cuando dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Eso es mirar con los ojos de Jesús, pues. Es ir por el que necesita. Y si usted cumple eso, mi querido hermano y hermana, alguno de los que usted vaya a visitar, alguno va a volver. Y como dijo también el pastor, a lo mejor los vamos a ir a visitar, ¿cierto? Algunos y no van a volver el tiro, a lo mejor esos van a tener que tocar fondo, ¿ya? Porque eso es así, y uno conoce casos, ¿ya? Personas que tienen que tocar fondo, 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 fondo y decir, Señor, no puedo más, ayúdame, y ahí vuelven. Pero por lo menos esa persona va a tener un antecedente y va a decir, oye, no sé, pues de esta iglesia me vinieron a visitar. Amén. Mi hermana Angélica. Sí, que me quedé pensando a raíz de lo que dijo el pastor Luis, de que en la parábola del hijo pródigo, la figura es de un padre, y ese es el que vuelve solo, ¿cierto? Ujú, Después, en la parábola de la oveja perdida, es un pastor, ujú, y ese deja las 99 y va a buscar a esa oveja perdida. La figura ahí es un pastor. Y ahora la que estamos viendo ahora es una mujer la que busca una dracma con esa intencionalidad así tan áspera, ¿cierto? Entonces me quedé pensando en estas situaciones de los hermanos, pues de los que se van o qué sé yo, cómo uno ahí tiene que estar bien alineada con la palabra y con el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo de Dios para saber cuándo po, y a quién, cuándo, a quién y a cómo. Es que yo estoy pensando en una persona que está muy cerquita mío aquí y que yo ni sabía que no iba, pero por alguna razón pensé que no iba porque me llegó a mi oído una situación y me pareció raro la situación en la que estaba envuelta esa persona. Yo iba pasando en la situación. Pero ahora sí que me enteré que no está yendo a la iglesia y yo estaba así como en mi corazón, ¿cómo hacerle para llegarle? Y ahora me quedé pensando con esto de que el pastor Luis puso estas tres parábolas, claro, porque las figuras son diferentes po, eh, en esas parábolas, porque ahí la figura del padre, el hijo que vuelve, ese vuelve solo, a ese no hay que ir a buscarlo, a ese hay que dejarlo. La otra es el pastor que busca, deja estas otras 99 y va a buscar esa oveja perdida, y esta es una mujer. Entonces, me quedé pensando en eso, que realmente ahí uno tiene que estar bien alineado con Dios, con su palabra y con su Espíritu Santo para saber a qué persona ir a buscarla y a qué no, cómo actuar en cada situación, teniendo, digamos, esto que estamos aprendiendo sobre el reino a través de las parábolas, ¿cierto? Y que no es algo explícito, el pastor Luis lo decía el domingo, pues esta cosa de Dios que como que nos esconde un poco las cosas y nos deja aquí que nosotros estemos haciendo funcionar nuestras neuronas. Y también a raíz de eso pensé en la neurociencia, pero yo estaba estudiando harto cómo funciona nuestro cerebro para poder yo entenderme y sanarme de algunas cosas y todo. Y escuchaba a una persona en esta área que decía, bueno, que los seres humanos, por el funcionamiento del cerebro, hay dos tipos nomás, pues. Los que toman en cuenta las cosas o llegan a un alcance de algo a través de la reflexión y los otros que tienen que pasarle como el hijo pródigo nomás, pues tocar fondo para recapacitar. Habían solo dos formas desde la neurociencia, a través de la reflexión, personas muy reflexivas y eso, y que reflexionan sobre sus propias situaciones, sus propias historias, etcétera, y tienen esa capacidad de reflexionar y ordenar sus cosas en su cabeza, en su corazón, en su espíritu, nosotros viéndolo desde lo cristiano, y las otras que no piensan, po. Entonces, esas tienen que tocar fondo, así como el hijo pródigo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar alineados para saber cómo actuar considerando todo esto que es bíblico, lo que estamos aprendiendo, porque para eso lo estamos aprendiendo, pues, para cómo actuar nosotros. Y por otro lado, cómo funcionan también los seres humanos, las personas. Pues. Por eso también Dios nos pone este tipo de enseñanzas y donde nosotros también podemos ver estas diferencias. Eso me quedé pensando.
Amén. Ya, el pastor Luis igual levantó la mano. Y el Moise. Después viene Moise. Bueno, en el reino, hermanos míos, así como Jesús lo ejemplificó, como nuestro querido Daniel y Anita venían hablando de las parábolas, ahí cuando habló del sembrador que salió a sembrar, cayó en distintos tipos de suelo. Entonces, yo creo que la audiencia que hoy día tenemos siempre va a ser variada, no es una audiencia uniforme. Entonces, Dios también tiene la audiencia así también diversa. Entonces, los hombres vamos a reaccionar de distintas maneras, pero lo importante es sembrar la semilla. Y si Amén. miramos esta parábola del sembrador, el protagonista no es el sembrador, sino la semilla que cae en distintos Mm, tipos de suelo. Entonces, gloria a Dios por eso, porque el protagonista no somos nosotros, es su palabra, es su palabra. Y entonces, aún nosotros, mire, yo trabajé con unos agrónomos alemanes, eh, veíamos los terrenos de Chile y podíamos ver donde no daba productividad y si se hacía un análisis de suelo, de estudio de suelo, y de ahí se veía la factibilidad para poder sembrar, no sé, pues cebada, trigo o plantar frutales. De tal manera que yo ahora pienso que ninguno de nosotros es buena tierra. Dios trabajó para que seamos buena tierra. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios trabajó para que seamos buena tierra. Entonces Dios se adelantó. Entonces no puede haber jactancia en nosotros que somos buena tierra. Entonces yo alabo al nombre del Señor porque Dios trabajó para ser buena tierra. Entonces nadie puede decir, hoy yo soy la buena tierra o yo soy... No, yo creo que Dios ya se había adelantado para trabajar y para que esa semilla diera 30, 70 y 100 por uno. Y alabado sea su nombre nomás, pues. Entonces la gloria sea para Dios nomás. Entonces, eso quería decir que ahora cuando yo predico, siempre, bueno, el domingo me tocó predicar. Y ahí presenté dos tipos de ejemplos, ¿cierto? El saqueo y el joven rico. Cómo el Señor tocó el mismo tema de la finanza. El mismo evangelio y dos reacciones y dos respuestas distintas, porque las audiencias van a reaccionar de distintas maneras frente a la palabra. Hay gente que realmente frente a eso se va a incomodar, pero hay gente que va a restituir como saqueo, voy a reparar esto que chuta, llegué a Dicom, pero voy a, mm. voy a ponerme al día. Entonces, y el joven rico, el Señor le toca y le hace esta pregunta socrática, porque él declara que Dios es bueno, pero Jesús le hace esta pregunta socrática y le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Entonces ahí después él da toda una cátedra teológica que se sabía toda la Biblia, bla, 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 pero ahí Jesús va al tema de fondo con esta pregunta socrática. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. Entonces él se entristeció porque le tocó un tema de fondo, porque amaba más la riqueza que el reino. Entonces, eso quería decir que siempre, mire, yo, por ejemplo, aquí vamos a tener distintos tipos de audiencias, siempre que vamos a predicar la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros cuando predicamos tenemos que ir en el nombre de Dios y de parte de Dios. Y Dios también debe ser parte de nuestra audiencia en la predicación o cuando estamos enseñando. Y que Dios quede bien parado y lo dejemos bien parado como buenos expositores o quienes enseñamos la palabra. Eso quería decir, mi querido Ranelito. Así que Amén, es está bien, que pastor. porque me da tranquilidad porque una vez más la palabra dice que no vuelve vacía, tarde o temprano. Y con esto termino. El otro día en una consejería, unas personas vinieron a acudir acá porque un amigo se está muriendo de cáncer. Y estaba tan afligido ese matrimonio, esa familia, vinieron a hablar conmigo. Y yo lo único le pude decir que Dios es soberano y lo único que podíamos orar porque se me va a ir al infierno, dice, se va a ir al infierno. Y relacionamos este hombre que estaba allí en la cruz del Calvario. En el último momento, dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Amén. ¿Sabe? Este matrimonio que llegó tan afligido, reflexionamos sobre ese momento, cuánta gente hoy día
nunca sirvió al Señor, nunca fue allá. No estoy justificando Mm, que nosotros no reajemos, no me malentienda, pero se perdió la bendición de servir al Señor, po, de ganar a otra persona. Pero mm, como esta gracia infinita de mm, Dios, acuérdate cuando venga en tu reino y el Señor le dice, hoy estarás conmigo. Wow, entonces, esas son las paradojas del reino que realmente a mí me dejan en estado así como, plop, Señor, tú tienes el control. Gracias, hermano. mm. Amén. Mi hermano Moisés, Ahí sí. Bueno, en realidad reflexionaba en cuanto a lo que comentaban, de que considero yo, por lo menos en base a lo escuchado, de que no es tan labor nuestro el evaluar qué tipo de suelo es o en qué momento ha de volver, porque son cosas que, claro, el discernimiento nos puede guiar, por supuesto, a saber si es que sí o en qué momento hacerlo, claramente, pero nuestra labor como tal es ir, po, es ir por aquel que en algún momento, por algún motivo, se fue. Más allá amén, de si es una persona de que va a volver enseguida, va a volver Mm, después, o va a necesitar quizás esa iluminación en ese momento para poder darse cuenta que está perdido. Porque, porque en realidad, aunque no vuelva enseguida, al menos hubo un hermano o dos hermanos, o simplemente mantuvimos una amistad quizás ese tiempo que no regresaba, y eso hace que en algún momento vuelva porque mm, amén, entiende de que ese amor que demostró ese hermano, en estar buscándole contacto, en estar escribiendo, en estar ahí en sus crisis, fue algo tan significativo que es el amor de Dios detrás de todo eso. Porque al final no es el hermano, es el amor de Dios. Y eso es algo que, claro, al final debe estar en todos nosotros como hermanos, que no es una labor solamente del pastor, sino que también es una labor de todos los que somos parte de una comunidad de la fe. Y mm, debemos ir, pues. Ese es el mandato, yo creo que, y por eso mismo el tema llega a eso, así como en quién pensar ahora para comenzar a ir por ello. Eso, hermano Daniel, Pastor Daniel. amén, mm, amén. Sí, pues yo lo único que voy a decir para finalizar, ya, esta es una historia nomás, pero cortita. Es que a mí antes me decían tan, bueno, me han dicho muchas cosas, pero me decían, es que usted es el pastor, como yo lo he dicho otras veces, pero quiero enfatizar eso porque eso es como una manera muy fácil de sacarse la responsabilidad, no sé si me entienden. Y todos somos seguidores de Cristo. Entonces, para mí, el llamado, eh, obviamente, recordemos que los evangelios, ¿cierto? Cuando nosotros vemos los destinatarios, acuérdense que en aquel entonces no existía un canon como el que teníamos hoy día, entonces cuando se fueron formando estos textos, como hemos visto en otras clases, por eh, cómo se iban contando las historias de Jesús y después esto llegó a algo escrito, esto iba, las iglesias leían esto, no sé si me entiendo, o sea, esto no estaba enfocado solamente a los ancianos, a los obispos, como le dice cierto Pablo a Timoteo y a Tito, ¿ya? Eh, yo creo que es importante que eh, se ayude en esta labor eh, a los pastores, ¿cierto? A los pastores, a las pastoras, a las personas que Dios ha encomendado para estar predicando la palabra, ayude a su mm, pastor, a su pastora, ¿cierto? Ayúdelos en esta labor. Y el Señor le va a bendecir, ¿ya? Y Dios va a colocar gozo en su corazón. Así que vamos a estar terminando. Y le voy a pedir a mi amada esposa que pueda mm. orar. Bueno, Sí, ¿puedo decir algo cortito? sí, Sí, cortito. sí. No, para ir cerrando, bueno, como han repetido todos ustedes, yo creo que nosotros es un proceso, sí, debemos aprender a poder ser, como decía el texto, buscadores de los perdidos o de los que están en proceso de perderse. Eh, Porque si no la iglesia pierde su propósito. Cuando el Señor eh, les encomendó a los apóstoles la tarea, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. eh, ¿Cuál era el propósito de eso? El que ellos mismos se sigan reproduciendo, sigan replicándose para que la iglesia siga persistiendo, para que la iglesia crezca, para que las personas conozcan al Señor. Entonces, cuando la iglesia no hace esa tarea
o se pone floja en ese sentido, no cumple su propósito. Entonces es importante que nosotros podamos tener esta actitud eh, de buscar. A veces nos cuesta, ¿sí? A veces nos cuesta, o nos cansamos, o creemos que la otra persona no, bueno, a veces pasa que no hay interés, puede ser, pero con la ayuda del Señor, yo creo que todos lo podemos hacer, y si no, orar por esa persona. O sea, a lo mejor no nos quiere escuchar, pero poder estar orando por esa persona para que vuelva al Señor o para que conozca al Señor. Eso quería como para finalizar. ¿Ahora entonces? Amén. Sí. Ah, ya. Bueno, Señor, te bendecimos en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu palabra, porque tú nos avivas, Señor, tu palabra en nosotros. Tú nos sostienes, Padre, con ella y nos sigues, Señor, guiando, Señor, cada día a ella. Amén. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están conectados. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por disponer sus corazones, Padre, a poder seguir aprendiendo, Señor, de ti y a poder aplicar, Señor, en su vida, en su entorno, Señor, lo que tú les enseñas. Te pido que tú les bendigas, Señor, que nos bendigas como iglesia, que bendigas a cada hermano también, Señor, que va a escuchar, Señor, este estudio bíblico, Señor, que tú también les hables a cada uno de ellos y que tú seas glorificado, Señor, en medio de la iglesia. Que tú sigas salvando, Señor, que tú sigas atrayendo, Padre Celestial, a aquellos perdidos, Señor amado, y que tú sigas haciendo tu obra en medio de estos tiempos, Señor, que son difíciles, pero, Señor, tú eres todopoderoso y puedes hacer las cosas imposibles. Te alabamos en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Un Amén. abrazo, saludos a todos y todas. Y Bendiciones, nos cuídense. vemos Bendiciones, Saludos, igual. Villa del Bun. Abrazo. nos vemos el próximo lunes. Saludos, Fondo del Carmen. Hola, mi vecino Moisés.